Bueno, compañero, buenas noches. Es- Este, yo le decía a los importantes dirigentes obreros que me acompañan que hay algunos periodistas de los medios que debe decir quién es ese tipo que está colado alrededor de tanta gente famosa, que habla todo el día por la radio y la televisión. Y los compañeros igual de Marxismo 2009 y los compañeros que me acompañan en la mesa consideraron que era importante que hiciéramos una reflexión estratégica, que hiciéramos nosotros una reflexión estratégica. Compañeros, vuelvo a lo que es un tema central para mí, discutir lo que en el terreno militar se llama estrategia, separado a lo que en el terreno militar se llama táctica. La táctica es la conducción de las operaciones aisladas. En el terreno Kraft es una enorme operación aislada, que después discutiremos el contenido que tiene. El Sanón bajo control obrero, que duró años y que ahora se transformó en una victoria vista desde un punto de vista y en una derrota de nuestro programa de origen, viendo el vaso medio vacío. Porque nosotros queríamos la estatización bajo control obrero y que iniciara un proceso de grandes empresas que empezaran a cuestionar el poder capitalista en el país. Y lamentablemente es una cooperativa donde los obreros se autoexplotan, que es un gran triunfo por donde venía el movimiento obrero, pero no de ninguna manera son los objetivos que tenemos los revolucionarios para la clase obrera. Es decir, al mismo tiempo que la reivindicamos con todo y nos sentimos orgullosos, no es nuestro programa. La lucha que contó Claudio del subterráneo es una lucha muy importante por inscribir el sindicato, y todos los compañeros dijeron, muy bien Poque, muy bien Claudio, etcétera, etcétera, que la lucha, en última instancia, es una lucha que surgió por unir lo que estaba separado. Y lo que estaba separado es la clase obrera, de una parte de la clase obrera, es una especie, inclusive donde más trabajamos nosotros, es una especie de, con muchas comillas, aristocracia obrera, porque tiene convenio, porque tiene buenos salarios, etcétera, etcétera, mientras que en la mayoría de las fábricas los compañeros precarizados, contratados, etcétera, los echan como perros, y en general a la juventud trabajadora la echan como perro. Por ejemplo, en Terrabuzzi tuvimos el problema que a principio de año echaron como perros como 300 compañeros. La fábrica solo nos acompañó y solo pudimos hacer esta lucha tan importante cuando tocaron la organización interna, pero no nos acompañó en la lucha que Poque contó anterior que hicimos por los contratados, que fue muy buena, que el turno noche cortaron la Panamericana y los lograron poner. Eso lo logramos imponer una vez, pero no lo logramos imponer como método, entre otras cosas porque la CCC, que es una corriente reformista, dirigía la interna y el Poque era uno en una interna de 11 personas. No pudimos hacerlo eso como línea permanente, y aunque se transformó en un estado asambleario, Terrabuzzi, y fue lo que dijo el Poque, se empezó a hacer una organización. Sin embargo, como dice el manifiesto liminal de la reforma, los dolores que tenemos son las libertades que nos faltan. Es decir, recién empezamos, es la punta de un iceberg lo que estamos viendo. Yo le pido un poquito de paciencia, por favor, a ver si podemos reflexionar sobre el problema conjunto. Si táctica es la conducción de operaciones aisladas, estrategia es la unión de esas operaciones aisladas para vencer. Nosotros, compañeros, no queremos otra cosa que vencer. Convencer para vencer. Porque no creemos que ningún iluminado, armándose contra el aparato del Estado, como fue la estrategia de grandiosos compañeros revolucionarios como fueron los del PRT en la década del 70, pueda dar una solución a la clase obrera. Trotsky decía que un aventurero va a la clandestinidad, y muchas veces los revolucionarios también. No puede militar en la legalidad porque lo persigue la policía. Muchas veces los aventureros usan pasaportes falsos, no pueden cruzar las fronteras porque caen presos. Los revolucionarios también. Muchas veces los revolucionarios caen en cana, y los aventureros también. Siempre los revolucionarios avanzan y retroceden con la clase obrera. Cuando hay condiciones avanzan, cuando no, juntan fuerzas, queda como pequeño grupo y mantiene
el programa saca lecciones de las luchas anteriores y se prepara para el próximo combate de su clase. Los aventureros luchan siempre, los matan, no los matan, etcétera, los pierden, etcétera, etcétera. Son aventureros, no dejan hilo en la historia. Los revolucionarios dejamos hilo en la historia. Ese es el contenido. Porque nuestra tarea es la liberación, la emancipación del género humano. Lo que tenemos que analizar cuidadosamente, ¿por qué hay medios? ¿Por qué los medios burgueses le dan importancia? Porque en el conflicto de Kraft se empieza a dar una síntesis que si se multiplica, si se transforma verdaderamente en una síntesis de masa, en un embrión, aterroriza a la burguesía. Lo que aterroriza a la burguesía es lo siguiente, que el mismo día los obreros de Terrabuzzi corten la Panamericana por varias horas. La corriente clasista y combativa reformista corte el puente en la zona oeste y el puente Pueyrredón en la zona sur. Y los estudiantes del Centro de Filosofía corten Corrientes y Callao. Es porque son muchos los obreros de Kraft, son muchos los de la corriente clasista y combativa, los piqueteros, son muchos los estudiantes, no, una minoría insignificante. Pero es un símbolo que si se transforma en el símbolo de esa alianza de clases, está perdido el poder burgués, si eso se desarrolla de conjunto. Entonces, yo quería hacer la reflexión de hacia dónde vamos. Es decir, porque los compañeros explicaron muy bien las luchas que hubo, inclusive Raúl apeló al clasismo y los errores del clasismo, el problema de ser, por un lado, no insistir demasiado en que la tendencia del clasismo se nacionalizara, y por otro lado, ser sectarios con respecto a ir donde los obreros están. ¿Y a dónde están los obreros? En los sindicatos. ¿Dirigido por quién? Por mafiosos. Ahora, porque son mafiosos, no vamos. Por ejemplo, en Terrabuzzi, porque está Daer. Nosotros decimos, no, hacemos el sindicato del Poca Hermosilla, y los 600 que nos votaron, somos unos locos. Con los reformistas de la CCC, que firmaron el acta, lo estamos llevando a la unidad nosotros. Ahora, ¿eso nos evita decirle que son reformistas? No. Y es lo que dice el pobre compañero abogado que anda como alma en pena, que dice, un día me llama la unidad, otro día me dicen traidor. Y bueno, ¿qué vamos a hacerle? A la noche me llaman traidor. Y vos te pusiste en esta situación, querido abogado. Nosotros no queremos, no hubiéramos querido que te hubieras mantenido sin autocriticarte. Eso no va a evitar que lo llamemos a la unidad permanentemente, porque nosotros en la fábrica Terrabuzzi estamos más fuertes hacia afuera que adentro, porque adentro estamos basados en 600 votos. Los chinos sacaron 600 votos también. Y la burocracia de Dar sacó 400. Para nosotros es un problema de principios unificar el conjunto de la fábrica. Y el principal problema de principio, y los compañeros lo están haciendo muy bien, creo yo, la nueva, no es nada sectaria la nueva interna que ha surgido, donde hay compañeros del PTS y compañeros que no tienen nada que ver con el PTS, que son compañeros combativos, es una interna con muchos compañeros independientes, algunos de la agrupación de abajo y otros que ni siquiera eran de la agrupación desde abajo, que eran compañeros que surgieron del mismo proceso, inclusive compañeras del turno mañana, no es así porque que ni siquiera eran de nuestra agrupación. Es decir, no somos nada sectarios nosotros desde ese punto de vista. Es decir, cuando el conflicto estaba muy mal, yo dije, hay 1.500 compañeras, acudamos al sector femenino, y ya se están destacando compañeras del sector femenino, algunas ni siquiera afiliadas, como hay compañeras de la mañana y que están jugando un rol clave, y a otras afiliadas, pero que no jugaban un rol clave, al turno noche, como la compañera Pamela, que juega un rol importante ahora en la nueva interna. Entonces, desde ese punto de vista, lo que quiero decir, que la clave... ¿Qué cambió en el país de los 70 ahora? ¿Cambió la disposición de fuerzas objetivas, lo que llamamos los marxistas? ¿No hay más clase obrera, como lo dijeron durante los últimos 20 años? No, compañeros. Están las grandes, más obreros menos, están las grandes automotrices en Córdoba. Y al que tenga duda, Sergio Forchieri no tiene duda, que están las automotrices y que está la burocracia y que le pega. Muchas de esas tareas se transformaron en tareas terciarizadas, adentro de la fábrica o afuera, donde hay un cordón industrial de empresas medianas que hacen parabrisas, asientos, etcétera, etcétera, para las terminales que existen, como la Renault, como la Peugeot, como la Volkswagen en su planta, como la Fiat Iveco que hace camiones, etcétera, etcétera. Es decir, sin hablar en Córdoba de las grandes monstruos de la alimentación, como Arcor, que es el más grande monopolio argentino de alimentación a 100 kilómetros de la ciudad, en Arroyito. Es decir, Córdoba no es la ciudad solamente de la soja y del software, como la vendían en los 90 los menemistas, etcétera, etcétera, y de los call centers, que desapareció la clase obrera y todos nos transformamos en call center. Una cosa ridícula, infantil.
Es decir, nunca hemos visto tanta estupidez como en estos últimos 20 años. Hay un filósofo marxista un poco heterodoxo que se llama Zizek, que dice que en los cuentos, en el cine actual, ¿cómo se ve a la clase obrera? Se ven arriba shopping, transporte, gente que compra, etcétera, etcétera. ¿La clase obrera dónde aparece? Aparece en las películas como gente que está en un pozo trabajando y consiguiendo oro, etcétera, etcétera, gente subterránea. Y eso es una especie de imagen fantasma de la clase obrera. Es gente que busca oro siempre metida en un pozo y tiene un capataz que con el látigo la pega, pero es una minoría porque lo que se ve son los shopping, es todo lo que está por arriba. Es decir, nos querían convencer que 10 millones de trabajadores en la Argentina, que con su familia son 25, 30 millones, son la minoría del país y que eso no existe más, que lo que existe ahora es que somos todos ciudadanos, etcétera, etcétera. Los medios burgueses dejaron de hablar de clase obrera, hablan de clase baja. Y la loca desatada de Carrió dice: le digo a todos los pobres que se tienen que hacer clase media. Ni se le ocurre pensar que muchos pobres quieren ser clase obrera orgullosos, que reivindican la tradición de la Comuna de París, de la Revolución Rusa. Ese pensamiento que opina que el único objetivo es ser clase media. Ese objetivo avanzó mucho en el neoliberalismo y en el individualismo, pero no lo suficiente como para que la clase obrera, a la cual, como dijo un sociólogo socialdemócrata muy importante que se llamaba Portantiero y que acaba de morir, siempre le faltó el peronismo, le faltó burguesía nacional y le sobraron sindicatos. Siempre. Claro, porque la clase obrera argentina dio nacimiento, hay miles de sindicatos. Y aunque los delegados sean una minoría, como muy bien dijo Claudio, es una tradición que atraviesa toda la historia, los delegados. A Perón en el año 54 lo volvieron locos y lo terminó derrotando los delegados con provocaciones, con tiros. La huelga metalúrgica del 74, hecho por los delegados en contra de la dirección peronista, con Perón gobernando en el 54, en su segundo mandato. O sea que no es una cosa que inventamos los trotskistas, ni los revolucionarios, ni nada por el estilo. Es nuestra clase la que apunta hacia ahí. Un gran revolucionario que se llamaba Ernest Mandel dijo que para que verdaderamente triunfara el fascismo en el mundo había que derrotar primero a la clase obrera argentina entre las 10 clases que había que derrotar. Bueno, yo coincido con lo que dice. Inclusive podemos decir que en el 76 se derrotó al movimiento obrero, es decir, a los miles y miles de activistas que habían surgido en los 70 que dijeron lo que dijo Raúl. Pero a la clase obrera, mucho más relativo. En el año 77... Smith, un burócrata terrible que ahora está desaparecido de Luz y Fuerza, organizó 8.000 comités de apoyo a una huelga de Luz y Fuerza y lo tuvieron que hacer desaparecer para hacerla desaparecer. Bajo la dictadura brutal que te paraba en la calle, te preguntaba el nombre y podías terminar en un campo de concentración. O sea, clase obrera y movimiento obrero es una discusión que tenemos que empezar a manejar. El movimiento obrero es el primer nivel de organización de la clase obrera. La clase obrera es el conjunto de los explotados que hay en nuestro país. Desde ese punto de vista. Entonces, en Córdoba existe esto. En Santa Fe desaparecieron las grandes acerías como Acindar, que ahora es de propiedad hindú, o Siderar, que es de propiedad de la familia Roca, que están pegadas cruzando el puente, y está Paraná Metal y todas las fábricas. Esas de ninguna manera. Están las mismas. Entonces, ¿a qué se debe tanto escepticismo? En la zona norte, cruzando, como dijo Poque, Terrabús. ¿Y quién está enfrente? La Volkswagen. Y unos metros la Ford. Entonces, ¿a dónde desaparecieron eso? Y sin hablar, nosotros hablamos del complejo de la alimentación, pero en ese complejo de la alimentación, por ejemplo, estamos tomando nosotros una pequeña parte, porque éramos un pequeño grupo. Estamos tomando Stanley Cadbury, aparte de Kraft, estamos tomando PepsiCo, pero de ninguna manera todavía estamos tomando lugares como Nestlé o otras que están que inclusive el mismo sindicato de alimentación, tengo duda hasta dónde llega en la propia zona norte, sin hablar de que en la zona norte está FATE, todo lo que dijo Poque y otras grandes concentraciones, o la interna que dirigimos nosotros, más grande gráfica de Argentina, la ex Atlántida, que dirigen los compañeros, el compañero Eduardo y otros compañeros. Pero en la zona norte hay solo fábricas. Tampoco, compañeros, es la clave del país. En la zona norte lo que hay, y mucho más que en los 70, está atravesado el país por una concesión que le hizo el menemismo y los gobiernos burgueses a la clase media. Porque al movimiento obrero le dieron pocas conquistas, pero a la clase media le dieron mucho. Hay 1 millón de estudiantes universitarios. Y esos estudiantes universitarios, de la Universidad de Luján, de la Universidad General Sarmiento, yo creo que hoy son el sector más revolucionario, el que más le pegó la acción de los obreros de Kraft. Yo, en última instancia, si me apuran, le digo que le pegó más que a los propios obreros. Les pegó muchísimo, le cambió su mentalidad de gente que estudiaba para dentista solamente,
para tener el título colgado, están empezando a pensar si no está bien la lucha de los obreros, y eso empieza un proceso que no veo por qué va a ser el proceso que seguí yo, por ejemplo, cuando entré militar en el año 68, hace décadas, en política, muchísimas décadas. Ese proceso no es solamente obrero, compañeros, nosotros no somos obreristas. Nosotros apostamos al movimiento estudiantil, y Kraft mostró la alianza entre obreros y el pueblo pobre también. Entonces, ¿desapareció en la zona sur el ferrocarril Roca que atraviesa toda la sur? No. ¿Y desapareció Kimberley y Firestone? No. ¿Y por qué el ferrocarril sur, que tenemos una operación una oposición del 40%, no está unido? Y porque está la dirección de la burocracia, por eso hay que recuperar los sindicatos. Si vos tenés direcciones de izquierda en los sindicatos, si ganás cuerpo delegado y ganás interna, empezás a sentar las bases para lo que decía Raúl, plenario delegado de base. Esa es la alianza que enloquece a la burguesía, compañeros. Esa es la alianza que enloquece. ¿Y por qué? Porque ¿qué triunfo tuvo la burguesía? ¿Qué hizo la burguesía para tener el triunfo de tener una clase obrera en el cual algunos millones trabajan por un salario miserable o relativamente bueno, según los momentos de inflación o no? Otros son una segunda clase dentro de esos, y otro sector es contratado, otro sector es terciarizado, y la juventud trabajadora está desocupada, sometida a las policías bravas y a la beneficencia estatal dado por la burguesía que dice, nos volvimos locos, le pagaron de un día para otro al FMI 10.000 millones de dólares, y ahora se pusieron de acuerdo todo, hicieron una gran demagogia, pusieron 10.000 millones de pesos para millones y millones de pobres. Así consideran a nuestros hermanos de clase la burguesía, con ese desprecio brutal. El problema de tránsito se transformó en el principal problema nacional. Es decir, que si las personas se mueren de hambre, si en el barrio norte mueren 2 o 3 cada 1.000 niños al nacer, y en La Matanza mueren 20, ¿eso qué es el problema? ¿Por qué va a cortar la calle? El problema es si no puede llegar con el auto 0 kilómetros al trabajo. Y entonces hicieron inclusive que la clase media y que los obreros, a través de los grandes medios, odiaran a sus hermanos de clases explotados, y que a veces son hermanos literales de los que están trabajando en la fábrica. Son los propios hermanos, las propias hermanas, la propia madre, que viven en las barriadas enormes de La Matanza, sin cloaca, en tugurios. Un gran analista marxista hizo un libro el año pasado que lo sacó una editorial prestigiosa de izquierda inglesa que se llama la New Review, que se llama El planeta de los slums. Los slums son las villamiserias. 1.000 millones de personas en el mundo viven en villamiseria. Se apropiaron de la propiedad de la tierra, del campo, liquidaron a los campesinos y los amontonaron en las ciudades sin cloacas, sin vivienda, etcétera, para vivir o de la beneficencia estatal o siendo trabajadores precarios que, como en los siglos XIX y XVIII, espera ser contratado día a día, o va como 400.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian en la provincia de Buenos Aires. Y la policía, ¿qué hace frente a eso? La policía, vamos a decir como la televisión, no es responsable el 100% de los delitos, es responsable el 99,99, me olvidé uno de los delitos. Todo lo organiza. Así el pibe Luciano Arruga, lo llevan por averiguación de antecedentes, y después que lo llevan por averiguación de antecedentes dice, tenés que robar para mí. O sea, ¿de quién está ligado cada uno que hace desde un robo hasta un asesinato? Del comisario. ¿Y el comisario a quién está ligado? A Duhalde. ¿Y Duhalde a quién está ligado? Es el que sostiene el sistema burgués. Entonces, nos vienen a hablar nosotros. Ahora, ¿qué van a bajar? ¿Van a bajar la edad de imputabilidad hasta los bebés porque van a decir que los pañales tienen revólveres? Es un ambiente de locos el que crea la burguesía. Obreros más, obreros menos. Hubo desindustrialización, compañero, pero avanzaron los servicios. Y esa desindustrialización no liquidó la provincia de San Luis. Inclusive aparecieron nuevas. La provincia de San Luis es una provincia que no existía y ahora es una gran provincia industrial. Tierra del Fuego es la gran industria de la electrónica nacional. Entonces el capitalismo no es ojero, y a pesar de que estamos en una crisis capitalista que puede provocar nuevos cierres, etcétera, etcétera, porque esto es la foto, no la película. Si lo comparás con los 70, ha disminuido la cantidad de trabajadores, pero no su importancia relativa en la población, y en los asalariados son muchísimos. ¿Y los asalariados por qué son solamente los obreros de la industria? ¿Qué contradicción central tiene un asalariado que gana 3.000 pesos en la Terrabucio 2.500 con un maestro? ¿Y qué contradicción tiene con una persona que trabaja en los grandes hospitales de Morón, los maestros y los miles de trabajadores de las pequeñas empresas de 100 y 200 que están a lo largo de la Ruta 3 en La Matanza? ¿Qué contradicción tienen? ¿Por qué no se pueden unir? Porque hay una institución que se llama la burocracia sindical, ligada a los intendentes mafiosos, etcétera, y ese es el rol del peronismo por el cual lo consideran imprescindible, que es garantizar la disciplina social para garantizar la juridicidad
es decir, los derechos jurídicos, los monopolios de las grandes empresas y la falta de todo derecho de propiedad más elemental, inclusive de tener un lugar donde caerse muerto de nuestros hermanos de la clase trabajadora. ¿Y cómo lo logró la burguesía? Que la clase obrera, que en los 70 era, como dice Raúl, que hizo 19 huelgas en 2 años, que hizo 4 paros generales, hiciera eso. Ya sabemos, un golpe, una derrota brutal. Y ese golpe, ¿qué pasa? Hay una gran escritora argentina, la más grande de la literatura argentina, que se llama Griselda Bambaro, que escribió una obra que se llama El campo. Y no se lo podía traducir al francés, porque no quería decir el campo. Uno ve el librito, el guión, que tiene un campito donde se ve un alambradito y se ve una vaquita atrás. Pero se refería al campo de concentración, evidentemente. Entonces le decían la campiña, le decían los franceses, no sabían cómo traducirlo. Es decir, la familia Saguier Mitre, es decir, fue la que fue la dirigente de ese proceso. ¿Y qué fue el proceso? El proceso, ahora compran casas en los countries, antes tenían sus campitos de concentración. La familia Roca creó su campito de concentración enfrente de la fábrica y los obreros producían, y cuando hicieron una huelga del 79, 70 desaparecieron en lo que se llamaba tiro federal enfrente, tiro federal de campana, inclusive se escuchaban gritos y los obreros tenían que producir bajo esos gritos. La familia Roca, la gran familia Roca de Techín, que protesta porque Chávez le expropió la empresa pagándole 4.000 millones de dólares y después otros 4.000 más y qué sé yo qué. Esa familia, así se tenían un campito. La familia Ledesma, las grandes familias patricias que dirigen el país. Había el sindicato de azúcar, que era uno de los grandes sindicatos combativos del norte del país. ¿Qué hizo el día 24 fue el golpe? ¿Qué hizo el día 25? Agarró un bulldozer y pasó por el local del sindicato y lo liquidó. Puso en cana por 9 años a un compañero desaparecido que se llama López Osornio, un gran compañero revolucionario, y el dirigente del sindicato tuvo que huir con un caballo a Bolivia, Melitón Vázquez, un hombre de extracción radical que había ido hacia la izquierda. Es decir que la clase obrera no llegó a esta división porque la clase obrera desprecia a los piqueteros, desprecia a los pobres, desprecia a sus propios hermanos. Llegó porque la liquidaron, porque le pusieron condiciones imposibles. ¿Por qué hay tanto escepticismo? Porque hubo una derrota fenomenal. ¿Solo de la clase obrera argentina? No, de la clase obrera mundial. ¿Y por qué de la clase obrera mundial? Porque inclusive las más grandes conquistas que había conseguido la clase obrera, que era estados socialistas o estados obreros, como lo llamamos nosotros, se creó una burocracia que fue aplastando revoluciones que querían voltearla para ser verdaderos estados obreros y la burocracia se fue transformando en una casta que se fue transformando en una clase capitalista. ¿Hay una crisis solo política por lo derrotaron los enemigos? No, hay una crisis moral de la clase obrera porque muchas veces sus conquistas se transforman en lo contrario. Por ejemplo, si los compañeros del subte que ahora firmaron nada más que el acta, no hicieron una traición, vieron que lo mejor era eso. Nosotros estamos en contra, pero no es una traición como que dejaba gente afuera, como los 53 de Kraft, etcétera, etcétera. Cometieron un error político para nosotros. Pero si esos compañeros se acostumbran a negociar solo con el ministerio, compañeros, se acostumbran a lo que no hizo, a no consultar la base para firmar, se acostumbran a todo eso, y ahí empezó a surgir una burocracia sindical. Como la burocracia sindical no surge de la nada, no es que el que es honesto no lo va a hacer, porque es un problema de programa político, es programa de qué perspectiva, con qué perspectiva luchás. También se puede ser sindicalista y ser sindicalista combativo. La CCC dirigió 16 años la fábrica, compañero. Pero el POCE no entró a la interna y el partido no se empezó a organizar alrededor del POCE, la fábrica tiene un premio a la antidiscriminación. Miren los tipos que echan todos los obreros por discriminación. Y le dice zurdo, hijo de puta, debía matar. Bueno, el gran premio antidiscriminación se lo dio el gobierno kirchnerista y la gran Lubertino le dieron el premio antidiscriminación, que ahora la votaron los kirchneristas para la lista de la ciudad. Entonces, imagínense ustedes en qué cenagal se metió la clase obrera. Entonces, la derrota se consiguió con sangre y también con desmoralización interna. Y la desmoralización interna, ¿por qué vino? También por revoluciones derrotadas. Porque en el 56, contra los que dirigían a Hungría, se levantaron los obreros y hicieron una insurrección y lo aplastaron. Y así entonces la burocracia, como la dirección de unos sindicatos, se fue haciendo del Estado y lo fue utilizando para su propio interés y no para los intereses de sus afiliados, como hacen las burocracias en sus propios sindicatos. Hace 20 años que vivimos una derrota que dejó mormoso, no a la clase obrera solamente, que retrocedió, sino al movimiento obrero, a los obreros conscientes, a los que quieren organizar algo. Ese es el punto donde estamos ahora. Si eso es así, compañeros, nosotros estamos viendo el surgir de una nueva clase obrera. Pero esto es la punta de un iceberg, compañero. Porque el verdadero problema que hay es que el régimen burgués
que en el 2001 había agarrado los depósitos de la clase media y los había expropiado y la clase media salió a la calle. Y acuérdense que gritaba Piketty y Cacerola, la lucha es una sola. La señora que iban a los bancos, porque tocaban sus intereses. Bueno, la clase media se mueve por sus intereses y a veces es posible por sus intereses traerla hacia la izquierda. En ese caso se lo pudo traer hacia la izquierda. Pero terminó eso, consiguieron sus intereses, el movimiento obrero no pudo dar ninguna salida porque había millones de desocupados, no podía el movimiento obrero salir a la lucha y dar una respuesta revolucionaria. Triunfó Kirchner hizo demagogia, ganó primero la clase media, después la perdió por derecha, etcétera, 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 y estamos en la situación que estamos hoy. Compañeros, ¿cómo está la clase dominante? La clase dominante, desde el 2008, se están peleando entre un sector que quiere solo soja, o predominantemente soja, que el país sea como los 30 productos primarios, y poca guita que le den a la industria, pero sí a los monopolios. Lo que pasa es que no hay tantas grandes contradicciones, porque el 75% de la industria está dirigido por los grandes monopolios americanos, europeos, y ahora inclusive hindúes, que están metiéndose en Argentina. Ni siquiera americanos, japoneses, como la Toyota que tiene 3.000 obreros en Zara de Campana, sino monopolios de todo tipo. Entonces, hay gente que quiere solo soja, hay gente que quiere soja más monopolios, pero con menos, dándole menos subsidios y que se arreglen en el mercado interno y exporten, que sean competitivos. Y Kirchner quería hacer una burguesía nacional de vuelta. Bueno, no, la burguesía nacional cada vez que consigue un peso, ¿qué hace? Lo fuga. 120.000 millones de dólares están en el extranjero. Dicen, hace falta inversión extranjera. Y bueno, que traigan un 10%. Y son 12.000 millones de dólares al año. Es decir, es una inversión espectacular. Pero no lo traen ni aunque los maten. Entonces, ¿qué le hace Kirchner? Eso es capitalismo prebendario. Yo tengo un amigo y ese amigo le dice, mira, te doy a precio vil una parte en YPF. Inclusive ahora puede ser que como ya no conviene porque no explotaron YPF, no hicieron investigación, no hicieron ninguna tarea de pozo, inclusive puede ser que la Repsol se quiera ir porque no le convenga, inclusive puede ser que Kirchner nos presente como una gran patriada, que se queden ellos con un petróleo que cada vez hay menos reserva y no hay capacidades para, y se queden ellos unos amigos, ya están las familias que nacen, el problema es que se van a quedar otros. Y entonces, ¿quién es el representante con cara de vaca y soja? Y bueno, descubrieron un héroe. ¿Quién es el héroe? Cobo. ¿Y quién era Cobo? Era un radical. ¿Y ese radical qué había hecho? Se había ido con Kirchner. Y después surgió la vaca y la soja, ¿y qué hizo el radical? Y se fue con los radicales de vuelta. Y entonces, antes de entrar al partido, presentó una fórmula en contra de los radicales auténticos en Corrientes. Los radicales auténticos en Corrientes le ganaron, que al mismo tiempo lo quieren poner como presidente, que es un traidor que lo reciben. Pero ese tipo que se fue, ahora dice que él va a votar a ese de Corrientes dice que va a votar a Cristina y a Néstor para el para el 2011. O sea que no terminaron de recibir al traidor de los radicales que se vino con Kirchner, que traicionó y se fue con el campo, y que traicionó a los radicales y se fue con el otro primo Colombi, cuando en este momento Colombi se va, el otro Colombi que apoyan los otros radicales se va con Kirchner. ¿Y a usted no le parece que es una crisis bárbara esto? ¿Y quién lo aconseja? El Coti Nosiglia. ¿Quién es? Un mafioso. ¿Quién lo aconseja? Baglini. Todos mafiosos del Partido Radical. La mafia más podrida del Partido Radical. ¿Y de quiénes son amigos la mafia más podrida del Partido Radical? De Luisito Barrionuevo, el que dirige el sindicato gastronómico y que hizo el pacto de Olivo con Menem para que Menem estuviera un mandato más entregando todas las multinacionales. Y ese hombre le dice, Moyano todavía es demasiado izquierda, Moyano tiene que ser un poco más de derecha. Y el dirigente de la UATRA, el Momo Venegas, esa es la burocracia sindical. Entonces, por un lado tenemos a un peronismo kirchnerista de centro-izquierda que vota ley de medios y qué sé yo, para tomar a la centroizquierda y después cagarla. Porque la centroizquierda la tomaron y ahora pusieron todas leyes para que la centroizquierda no se pueda transformar en un partido nacional. Por ejemplo, le ponen piso todo para que Pino Solana no pueda salir de la capital. Y el peronismo radicalice peronismo y radicalismo a nivel nacional. Es el regreso a los muertos vivos el peronismo y el radicalismo. Ya está, ya de la Rúa se fue en un avión, ya Menem es odiado por la población. ¿Por qué quieren volver? O sea que hay una gran clase dominante muy fuerte que tenemos enfrente. Hay 36 mini bloques va a haber en el Congreso. Es un negocio. ¿Qué joven, obrero o estudiante se va a emocionar para hacer esa política? La izquierda tiene un campo abierto terrible. Porque es casi como si hubiera una dictadura. Cada vez las leyes son más de ese tipo.
Es una clase política que se muerde la cola a sí mismo, que se enriquece, compra tierras fiscales, los Kirchners, a 50 pesos el metro y le ponen caminos, le ponen gas, etcétera, etcétera, y la vende es la multiplicación de los panes y los peces de la Biblia. La venden a $100.000. Es decir, los tipos pasan, ¿cómo son patrimonio espectacular? Siendo presidente de la República, vos saltás de $100.000, y tiene razón la clase media en protestar, a $6 millones siendo presidente de la República, pero es el oficio más rentable que Warren Buffett, el oficio de presidente de la República. Entonces tienen razón, hay corrupción. Bueno, pero la corrupción es íncita al sistema, es el sistema, estúpido. Porque esa gente, ¿por qué lo permiten? Porque trabajan para el sistema. Porque prefieren tener políticos, porque si no tienen que pensar en lo impensable, tienen que pensar, volvemos a hacer nuestros campitos de concentraciones. Y ellos no lo quieren pensar, porque ven que la relación de fuerza no les da, porque está apareciendo el movimiento obrero. Entonces, para no pensar lo impensable, que siga el baile de los Cobo, de los Kirchner, etcétera, etcétera. Bueno, el proletariado no está enfrentando a una clase dominante con políticos como Napoleón o como Churchill. Está pensando en una clase dominante que es increíble. Eso ha permitido que avance el movimiento obrero. Nosotros lo dijimos en las elecciones. Es una clase fragmentada, que no tiene proyecto, que fracasó el proyecto de hacer una burguesía nacional, que dirige toda la soja y el capital extranjero. Es decir, que esos son los que dirigen el país. A través de políticos que son increíbles, increíbles. Son los políticos. Los políticos de la izquierda vamos a tener que, no sé, yo digo un problema de como hacen en la universidad, una CONEAU para ver el nivel, y yo creo que aún los peores de nosotros aprueban todo comparado con esa gente, una gente increíble. Bueno, ¿qué tiene que hacer la izquierda? ¿Qué está haciendo la izquierda? Bueno, la izquierda del 2001 dijo, la clase obrera es muy difícil, el Partido Obrero, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer, lo que más da es ligarse a los piqueteros y pedirle plata al Estado. Nosotros no estábamos en contra porque estaban desesperados de hacer un sindicato único con libertad de tendencia, pero para nosotros no era tarea de la izquierda hacer pasar lista y organizar a los desocupados de esa forma, cada uno en su movimiento y separado uno del otro. La clave era armar millones de desocupados con libertad de tendencia en un gran sindicato, si ustedes quieren, de desocupados, en un gran movimiento piquetero unido, o como quieran llamarlo, no dividido, más kirchnerista, menos kirchnerista, etcétera, etcétera. Eso es la forma de pelear a los pobres y unirlo a la clase obrera. Nosotros lo hicimos en pequeña escala. Los compañeros nuestros del ferrocarril organizaban con los piqueteros para que los piqueteros entraran al ferrocarril. Entonces cortaban el ferrocarril Roca y metimos cientos de piqueteros dentro del ferrocarril Roca. Ese es un orgullo que tenemos, haber metido cientos de piqueteros. Ahora, ¿podemos cambiar las condiciones de la clase de conjunto? No, pero metimos cientos. En Sanón metieron todo, inclusive lo que hoy son muy enemigos. Hay una corriente que rompió con el PO, que es la más grande enemiga del sindicato ceramista, se llama JUS, que rompió con el PO. Esos tipos lo hicimos entrar nosotros, porque dijimos, hay trabajo para 200 desocupados acá, con el mismo sueldo de los históricos que habían hecho toda la lucha. Entraron sin ninguna lucha. Y ahora son los enemigos de la dirección del sindicato ceramista. Porque hay lucha de tendencias, hay reformistas, hay de todo en el movimiento obrero. Hay centristas y habemos revolucionarios en el movimiento obrero. Hay de todo en el movimiento obrero. Y esa lucha de tendencias, esa lucha de estrategia, tiene que, por un lado, garantizar unidad para la lucha de clases, y por otro lado, tiene que señalar los límites del programa revolucionario, que es lo que están haciendo los compañeros con el plenario de trabajadores clasistas. Ahora bien, compañeros, ¿qué relación tiene esto que es la táctica con el arte de vencer? Esto está bárbaro. Surge un gran plenario de trabajadores clasistas. Eso es un avance de la clase obrera misma. Por ejemplo, el plenario de trabajadores clasistas le puede pasar lo que es el Taxitram. Es decir, en Terrabuzzi. En Terrabuzzi o se hace una corriente, compañero, con Stani Caduri, con PepsiCo, y se pelea, por lo menos en la zona norte, el sindicato de alimentación, o nos matan. Dentro de 6 meses nos matan. Porque no se van a privar de matarnos. La burguesía es cruel, y más cuando es la burguesía imperialista. Entonces, la forma de que no nos maten es extendernos. Y si nos matan en un lado, estar en otro, y resurgir como el ave fénix. Esa es la tarea del movimiento obrero y esa es la tarea de los revolucionarios. ¿Está claro o no? Trabajar en los sindicatos, en todos los sindicatos, en lo de la CTA y la CGT. Hacer corrientes clasistas en esos sindicatos con claros principios y claro programa anticapitalista en todos esos lugares. Inclusive dar lo que no pudieron dar los 90, que los obreros se planteen un partido de trabajadores, que es lo que está levantando la corriente de Sanón. Y entonces, el PTS, ¿qué tenemos que ver con esto? ¿Somos consejeros de las luchas? Nosotros creemos que no, compañero. Y me quiero referir entonces, un poco para finalizar, a las variantes que nosotros vemos de que surge un partido revolucionario. ¿A qué partido apostamos nosotros en la Argentina, compañero? Nosotros aportamos a que surja un partido chico, de 20 o 30.000 obreros, 10 o 15.000 estudiantes, 2.000 o 3.000 intelectuales, 50 o 60.000 pobres. Un partido chico, no un partido muy grande, organizado en las 23 provincias a nivel nacional, que dirija muchas internas, mucho cuerpo delegado y muchos sindicatos, que dirija muchos centros estudiantes y muchas federaciones, que dirija muchos movimientos feministas y muchos movimientos de derechos humanos, en todas las provincias del país.
Es decir, que dirija centenares de miles, que esos centenares de miles abren con millones. ¿Para qué? ¿Para hablar? No, porque si la crisis capitalista golpea, ¿qué va a impedir? Es decir, va a haber dos variantes en los barrios de La Matanza. Una variante de que esa gente se levante contra los obreros y vaya, como en el 2001, a tendencia. Coto, por ejemplo, puso a sus trabajadores en contra de los saqueos, armados con palos para romperle la cabeza al que asaltaba. Si eso se hubiera desarrollado en saqueos, se enfrenta a la clase obrera entre sí misma y entonces triunfa de nuevo la burguesía. Lo que tiene que hacer el movimiento obrero es unificar. ¿Qué impide que los 30.000 docentes de La Matanza se unan con los obreros de los grandes hospitales y con los tipos, aunque han retrocedido mucho, las grandes fábricas de la Mercedes-Benz o de las miles de fábricas medianas que hay en La Matanza? Nada. Lo que lo impide es que no estamos dirigiendo dirigimos Jabón Federal y algunas pequeñas internas, pero no dirigimos grandes fábricas. Si dirigiéramos grandes fábricas, es decir, por eso nuestra política por los sindicatos es ganar los sindicatos, pero plenario trabajador de base, ¿qué significa? Y vamos a ver si en algún lugar lo podemos hacer, porque todavía no da la situación para hacerlo. Pero hay que empezar a crearlo. Por ejemplo, sería bárbaro unir un delegado cada 10 en Terrabuzzi, es decir, 290. Un delegado cada 10 en Stanley Cadbury, es decir, 100. Un delegado cada 10 en PepsiCo, es decir, no sé, 60 o 70. Un delegado cada 10 en Los Maestros, es decir, 1.500. Un delegado, y esa gente que se transforme, eso es un organismo de lucha que se dan las masas cuando quieren ir para adelante. Todavía no se va a dar, porque todavía no quieren ir para adelante el conjunto de las masas. Todavía dicen, el reformismo no nos dará algo, el sistema no nos dará algo. Salen cuando son atacadas, como cuando le sacan linterna en Kraft, todavía no salen, no tienen la moral de los 70, no tienen la voluntad de revolución de los 70 todavía. Eso hay que conquistarlo todavía. ¿Y quién lo va a conquistar? ¿Nosotros solo voluntariamente? No, el capitalismo lo conquista, porque el capitalismo pega, porque el capitalismo lleva a la exclusión. Y entonces en ese momento, esa organización basada en internas, y eso es un invento de los trotskistas, no, eso surgió en el 75. Y la clave es unirse a los pobres también, darle una dirección política a los pobres. La dirección política no es entonces educar a la nación. Muchas veces, en forma estudiantil, se tiene un concepto que viene de un revolucionario italiano, pero que tenía un concepto de partido distinto al nuestro, que es leninista, que llamaba Antonio Gramsci, que decía que el partido era educador de la nación. Nosotros queremos que todos los obreros eleven el nivel lo máximo posible, pero nosotros creemos que frente al poder de la burguesía, intendente mafioso, policía bonaerense, burocracia sindical, etcétera, etcétera, hay que crear un contrapoder de los delegados obreros de la fábrica, junto con las maestras, junto con la gente de los hospitales, junto con delegados de cada uno de los asentamientos de La Matanza, que es un enorme planeta de villas miserias. Si logramos eso, ese contrapoder, que si lo quieren reprimir se va a armar defensivamente, ese es el contrapoder para oponerle al poder burgués. Pero para que eso surja y en el momento decisivo actúe, tiene que haber un partido revolucionario. ¿Qué estamos haciendo en nuestro conflicto? Aparte de acompañar a la clase obrera, aparte de participar en sus luchas, aparte de no dormir a la noche y a la mañana, tarde y noche, para que la clase obrera pueda unificar a todas sus filas, a los contratados, a los tercerizados, a los desocupados, y después de eso agarrar a los pobres, a los campesinos pobres del Nordeste, a los estudiantes, que pueda dividir a la clase media, que pueda dividir a la clase media entre el sector que va a la izquierda y el sector que va hacia el fascismo, etcétera. Hace falta en los momentos decisivos un partido revolucionario. En esa tarea estamos y tenemos varias propuestas del Partido Revolucionario. Uno es el propio PTS. Nosotros no descartamos que el propio PTS se desarrolle y se transforme en un partido chico, de esos decenas de miles que hablé, que trabajen sobre centenares de miles y que a su vez trabajen sobre millones. Para eso estamos trabajando, inclusive estas charlas las hacemos para convencerlos a ustedes que eso es muy importante, que ustedes militan, no solo los que militan, que sigan militando más, y que los que no militan organicen a 4 o 5 amigos, etcétera, etcétera, porque tenemos que, si no crecemos, nos van a matar. Número 2, nosotros no somos sectarios, le hemos planteado al PRO permanentemente, queremos un partido común. Si tenemos diferencias puramente tácticas con el programa es el mismo. Después tenemos diferencia de práctica política. Nuestra tarea en el movimiento estudiantil no es organizar para hacer apunte. Nosotros tratamos de politizar el movimiento estudiantil. El PO, la clave, sigue la de línea de la franja morada y del Partido Comunista, que la clave de toda su militancia es tener 100 tipos rentados para hacer apunte. Bueno, pero esa no es una tarea revolucionaria. Entonces tenemos diferencia en la práctica política. La otra, de organizar a los desocupados y pasarle nota para hacerle los trámites al Estado. Esa es una tarea muy importante que pueden hacer los propios desocupados. Y está muy bien que la hagan. Y está muy bien que le exijan al Estado burgués. Está muy bien que le saquen hasta el calzoncillo al Estado burgués. Pero ¿por qué la tarea de los revolucionarios es organizar las marchas de piqueteros, etcétera, etcétera? La tarea de los revolucionarios es unir a la clase obrera ocupada y desocupada. Y evitar que la clase obrera ocupada y los pobres estén separados. Inclusive un gran sindicato desocupado hay que hacer.
Porque inclusive la crisis internacional puede hacer que crezca mucho más que lo que está ahora, los desocupados. Que vuelva a la situación del 2001. Estamos lejos todavía del 2001. Esta crisis amenazaba en enero y febrero transformarse en el 2001. Se zafó por ahora. Hoy, por ejemplo, cayó Dubái, que era uno de los grandes unos países árabes, una monarquía, una petromonarquía, que era la clave de la especulación financiera. Entonces los analistas se preguntan, ¿esto es el fin de la especulación que comenzó en Miami o es el principio de un nuevo ciclo donde se van a hundir los grandes bancos de vuelta? Porque si es así, se va a una depresión, guerras, etcétera, etcétera. Se va a un panorama que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo ahora. Y el movimiento, lo del subte, lo de Kraft, etcétera, será lindo y diría, qué bueno cuando teníamos tan poco problema que estábamos en Kraft, en el subte, en Sanón, etcétera, etcétera, porque las tareas revolucionarias que se plantearán serán mucho más agudas. De vida o muerte serán las tareas si esto avanza desde ese punto de vista. Será organizar masas desocupadas y evitar que vayan hacia el fascismo. Evitar, como nuestros compañeros de Norteamérica en los 30, que organizaron y se unieron los trotskistas de la costa oeste, que habían dirigido las grandes huelgas que tuvo bajas obreras en enfrentamiento con la policía en Minneapolis, con los obreros de la fábrica Autolite en la otra punta, en la punta este. Es decir, que pudo triunfar porque 10.000 desocupados se enfrentaron a la Guardia del Estado y la derrotaron. Y ahí se unieron los dos partidos y formaron el famoso Workers' Party, que fue uno de los grandes avances del trotskismo americano. Bueno, nosotros tenemos dos, entonces decía, tenemos una, se desarrolla el PTS. No creemos que el PTS solo, tal cual es ahora, sea ese partido revolucionario de esos pocos 50, 100 o 200.000 que dirijan a 1 millón que dialogue con 40 millones. Creemos que hay que unirse como mínimo con los pocos miles del PO, con los pocos miles de todos los otros que tengan un programa menos común. Y entonces si no aceptan es puro sectarismo, es puro trabajo de kiosco, es puro kiosquero, que no nos vengan a decir que el problema es que entramos a la CTA o cualquier pelotudez para evitar unificarse. Quieren mantener su kiosco, no quieren que influyamos a sus militantes, no quieren que nos unamos en un partido común. Nosotros estamos dispuestos a unirnos, inclusive si tienen mayoría, darle la mayoría del partido. Si ellos tienen mayoría y se comprueba que tienen mayoría militante, darle la mayoría del partido unificado a ellos. Y ser una minoría revolucionaria, porque nosotros tenemos confianza en nuestras ideas, no queremos ser minoría. En el sindicato el póker era uno solo y que terminó dirigiendo el coso. Pero nosotros tenemos una confianza absoluta en nuestra idea. Si la tenemos los sindicatos con la burocracia, Claudio es uno solo y le hace oposición a Pianelli que tiene a la mayoría de los delegados. Nosotros, que vengan, no nos digan cuándo son, sino que vengan pasando, tenemos una confianza terrible. ¿Qué problema si tenemos un programa común y una estrategia común, qué problema de prestigio vamos a tener de que Altamira dirija? Ninguno. Yo voy a la base de Altamira, ¿qué me importa? El punto es cómo se unifican las fuerzas revolucionarias para avanzar y para que no nos maten. Ese es el punto. Es aguda la situación, es grave. No se puede boludear en ese momento. No se puede encontrar diferencias artificiales para no unirse. Y hace años que le estamos diciendo eso a los otros compañeros del MAS, que son increíbles, que buscan cualquier estupidez para decir contra nosotros en vez de luchar en común, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos unimos? Porque tenemos un programa menos común. Izquierda Socialista le dijimos, pero inclusive creo que es un exceso, porque en el programa tenemos más diferencia con los otros. Pero con el MAS y el PO tenemos poca diferencia programática, tenemos diferencia en la práctica política, pero no programáticas. No del programa, de los objetivos y de la estrategia. Ellos ni son guerrilleros, ni teóricamente son como nosotros, opinan que hay que hacer soviet, que hay que hacer partido revolucionario, que hay que hacer una insurrección cuando llegue el momento de tomar el poder. Entonces, ¿qué diferencia tenemos? Ninguna. Hay que unir a la izquierda revolucionaria. Variante número 2, PTS con fracciones de toda la izquierda revolucionaria, inclusive de gente que está en el populismo y avanza hacia el movimiento obrero y avanza hacia la izquierda. Variante número 3, que los obreros propios decidan darse un partido. Por eso apostamos y seguimos el proceso de los ceramistas. En Neuquén, compañero, no hay una tendencia de obreros que avancen hacia al clasismo de conjunto, ni siquiera en la fábrica Sanón. No nos confundamos, compañeros. La dirección ceramista ha avanzado muchísimo y no solo plantea una tendencia político-sindical, sino que plantea que hace falta una herramienta política de los trabajadores. Si eso se transformara en que cientos de maestros, cientos de petroleros, etcétera, etcétera, fueran radicalizados, nosotros entraríamos como PTS ese partido, diluiríamos nuestro partido, confiando solo en nuestras ideas revolucionarias y confiando que con nuestro programa, nuestra experiencia, nuestra práctica y nuestra historia ganaríamos la dirección de ese partido para posiciones revolucionarias. Porque creemos que nada nos separa, solo la burocracia sindical, solo el enemigo nos puede impedir que ganemos los mejores de los obreros, los mejores de los maestros, los mejores de los intelectuales, los mejores de los estudiantes. Tenemos mucha confianza en nuestras fuerzas, tenemos mucha confianza en nuestras ideas. Es decir, nosotros somos chicos como grupo. Nosotros somos grandes porque son grandes nuestras ideas, somos grandes porque grande es nuestra historia, la historia del movimiento obrero y de las alas revolucionarias del movimiento obrero. Somos grandes porque son grandes nuestros objetivos, son enormes. Es decir, nuestro método, cuando la burguesía nos termina oprimiendo,
decía León Trotsky, es la revolución proletaria. Nuestro objetivo, el socialismo internacional. Entonces, ¿ese partido va a ser solo en Argentina? No. No puede ser solo argentino, tiene que ser un partido internacional también, aunque los obreros al principio no entiendan que tiene que ser internacional. Ya hay un avance porque esta tendencia clasista ha planteado campaña por Honduras y contra la base militar en Colombia, etcétera, que es un comienzo de internacionalismo. Pero el movimiento de derechos humanos creó una consigna que es a donde vayan los iremos a buscar, como a los nazis le va a pasar, donde vayan los iremos a buscar. Bueno, yo creo que lo mismo hay que hacerlo con la burguesía. Por ejemplo, la dirección de Kraft se la pasa tirando el rumor que se van y se van a Brasil. Bueno, ¿por qué se van a Brasil? Porque hay menos acción directa en Argentina, menos organización. A pesar de que está Lula y que hay una gran organización burocrática. La CUT la cooptó Lula, la transformó en una organización que no jode a nadie. Está bien, aunque organiza millones de trabajadores. Pero si en Brasil hubiera un partido revolucionario, mire, el arma del internacionalismo proletario es un arma que tiene la clase obrera, que es más fuerte que las huelgas generales, que las milicias obreras, y que todos sus métodos de lucha, porque no hay inclusive una revolución triunfante que pueda triunfar si en otro país no te apoyan los obreros de otro país. Por ejemplo, ¿cómo empezó el liberalismo? Cuando Thatcher tuvo una gran huelga minera que duró un año, que derrotó a los mineros y los liquidó de la escena política inglesa. ¿Cómo lo pudo liquidar? Porque los comunistas que se estaban transformando en una clase capitalista en Polonia, dirigido por Jaruzelski, le dieron el carbón para que funcionara en el frío invierno inglés las máquinas y entonces lo podían aplastar a los mineros. Si hubiera habido internacionalismo proletario, un partido de un lado y de otro, eso no hubiera pasado y no hubiera neoliberalismo y no hubiera habido estos 20 años terribles que hemos vivido. Entonces, ese partido no puede ser solo nacional. Tiene que ser, por eso nosotros no formamos solo el PTS, sino una fracción internacional que piensa ser un partido de la Revolución Mundial también, no solo un partido nacional. Entonces, desde ese punto de vista, compañeros, nosotros estamos acompañados, alentamos toda tendencia del movimiento real. Marx supo decir que un paso en el movimiento real vale más que media docena de programas, contra sectarios que decían el programa puro y no se querían meter entre los obreros. Pero eso es cierto si lo pensamos dialécticamente, porque al mismo tiempo que sostenemos que un paso en el movimiento real vale más que media docena de programas, si no hay un programa que ilumine los objetivos generales y una organización que lo lleve adelante, esos pasos que dé la clase obrera van a terminar en derrotas o en desviaciones que van a mantener la explotación. Por eso entonces, crear organizaciones, ganar internas para nosotros, ganar sindicatos, etcétera, etcétera, es un deber elemental porque ahí están las grandes masas obreras bajo la dirección de los Moyano, de los Daer, de Llenaro, de los Yasky, etcétera, etcétera. El que no lo hace y el que se aísla en castillos sectarios es un loco. Porque, compañeros, nosotros queremos la unidad de Kraft, pero no la unidad, no el revoltijo. Queremos la unidad pero que se sepa quién son los chinos y quién somos nosotros y quién es Daer. Nosotros queremos la unidad del subte, pero no el revoltijo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Viciosamente nosotros empezamos a atacar y decimos reformistas, podridos en el periódico, etc. No, cuando la realidad lo demuestra, empieza la gente a darse cuenta que hay tendencias y lucha de tendencias. Que hay tendencias más revolucionarias. Por ejemplo, cuando dicen el POC, el sector más duro, están diciendo es el tipo que no va a firmar la tradición que hacen los otros tipos. Y entonces los tipos le digan al PTS. Es un macanazo eso de los diarios burgueses, compañero. Porque no tiene que ver directamente nada con el PTS. Tiene que ver todo y no tiene que ver nada. Porque está lleno de gente que no es del PTS. Es decir, es un programa, es una estrategia, es una historia. Y también hay unos hombres que son del PTS. En general, minoría son los hombres que son del PTS en todas las organizaciones de combate. No mayoría. Y estamos orgullosos de con nuestra minoría ser hegemónico de los obreros más avanzados. Y esos obreros más avanzados tienen que estar orgullosos de ser hegemónicos sobre los obreros más combativos, aunque no sean revolucionarios, que dirige la CCC, que dirige Pianelli, etcétera, etcétera. Y todos juntos tenemos que trabajar en los sindicatos de edad, etcétera, para ser corrientes clasistas que ganan las fábricas, ganan las internas, ganan los cuerpos delegados, y si es posible, lo transformen en un doble poder frente al poder burgués que hoy está mal en Argentina y que hay un fin de ciclo, decimos nosotros, del experimento reformista que se hizo, donde Argentina creció 5 años a tasas chinas, eso cayó. Lo mejor del kirchnerismo ya está atrás, es decir, el kirchnerismo administra el sistema, pero no tiene todo consigo, los ojeros no pueden gobernar, por eso hay el quilombo que hay en el país todos los días. Entonces ya empieza una nueva situación. Nosotros a esa situación le respondemos con todo lo que han dicho los compañeros, pero con la convicción de que hay que formar un partido revolucionario. ¿Bajo qué vías? Puede ser bajo nuestra propia vía, bajo el impulso de, si la tendencia Sanón se transforma en una tendencia nacional de los propios obreros, los revolucionarios, nos disolveremos nuestro partido en ese partido sin disolver nuestras ideas desde ya, sacando un periódico interior
para mantener las ideas revolucionarias. Como hicieron, por ejemplo, los grandes trotskistas americanos que habían dirigido la huelga en Minneapolis, que es una huelga de toda una ciudad, con enfrentamientos durante semanas a la policía, etcétera, etcétera. Se dirigieron dentro de un partido socialista para llegar a los obreros, que era un partido socialista, inclusive no muy grande, pero que era decenas de miles, para poder combatir contra los reformistas del PC, que tenían 60.000 militantes. Es decir, que nosotros no somos sectarios, no solo porque nos vamos a unir con el PO, porque eso es fácil, no ser sectario con el PO si piensa casi igual que nosotros. El problema es no ser sectario de tendencia de los obreros, donde va a haber mezclado ideas revolucionarias con reformistas. Nosotros sabemos que los obreros van a hacer experiencia y tenemos confianza que nuestras ideas van a triunfar, porque si acertamos la línea política y nos decimos delirio, nuestras ideas van a acertar. Van a penetrar en los obreros. Nada impide que el programa de los revolucionarios llegue a los obreros porque la burguesía se encarga de hacerlo llegar. Las guerras, las hambrunas, el vivir en posilgas, el no tener cloaca, etcétera, acercan los obreros a los revolucionarios. Los intendentes, la burocracia, etcétera, son grandes instituciones creadas con millones de dólares para evitarlo. Los planes de trabajar, etcétera, etcétera, para mantenerlos separados, para que se vean como de clase distinta, para que el obrero se vea en la clase media y la clase media se vea en el rico. Es decir, que cada uno se identifique con el opresor. Eso es lo que tratan de hacer los grandes medios, etcétera. No tengo orgullo de clase. Nosotros queremos orgullo de clase obrera. Yo no espero el día de un debate donde participe Carrió, donde dije, ¿quién te dijo vos que no queremos ser clase trabajadora? Que queremos ser clase media como vos. ¿Quién te dijo que no reivindicamos, como reivindica la izquierda todos los años, a los federados de la Comuna de París, donde fusilaron a los últimos, los 25.000 que mató el ejército prusiano junto al ejército francés en 1871 y que abrió la historia del movimiento obrero moderno? ¿Quién te dijo que no nos sentimos parte de la tradición anarquista que en el año 1890 hizo el primer acto en varios idiomas porque muchos de los inmigrantes anarquistas que habían huido, inclusive de la Comuna de París, no sabían hablar castellano? ¿Quién te dijo que no nos sentimos parte de los obreros del Partido Comunista que crearon los sindicatos de industria con la gran huelga de la construcción de un año? Es decir, que volvió loca la burguesía con 14.000 comederos en toda la ciudad de Buenos Aires, que se celebró en el Luna Park su gran triunfo en el año 1936. ¿Quién te dijo que no sentimos parte de Mateo Fossa, que se vio con Trotsky? Trotsky le regaló un par de zapatos porque viajó y no tenía un par de zapatos, y dirigió la gran huelga de la madera y después fue el presidente del Comité de Solidaridad con la huelga de construcción el otro año, a pesar de ser trotskista. ¿Quién te dijo que no nos sentimos parte de esa tradición gloriosa? Nosotros nos sentimos parte de esa tradición. En ese sentido, nosotros somos solo setentistas, no, compañeros. Setentismo es el último ensayo general revolucionario. Toda la clase obrera, desde 1848, es decir, cuando se da el manifiesto comunista, desde su gran cito del primer Estado obrero de la historia, que es la Comuna de París durante 3 meses, desde la Revolución Rusa, desde la Guerra Civil Española, desde la lucha contra el fascismo en Alemania, etcétera, etcétera, es una tradición gloriosa, llena de derrotas. Como decía la gran revolucionaria alemana asesinada por la soldadesca, del partido que ella había construido a formar, que era reformistas que toman el poder y la soldadesca ligada a ese partido es la que lo mata, dijo, el camino del proletariado está lleno de derrota, pero tiene un único destino que es la victoria final. Desde ya me van a venir los tipos y me van a decir, no seas determinista, la victoria final no está asegurada. Ya sé, compañero, que no está asegurada la victoria final. Lo que quiere decir Rosa Luxemburgo, que ninguna derrota, por importante que sea, obtura la posibilidad de la victoria. No está diciendo que es inevitable, porque si no, ¿para qué hacer partidos? ¿Para qué hay luchas teóricas? ¿Para qué programa? ¿Para qué charlas como esta? No creemos, como dicen los estúpidos, que creemos en el destino de la historia y que inevitablemente la clase obrera va a llegar al poder. No, nosotros creemos que los obreros se van a hacer revolucionarios cuando no le quede otra. Por ejemplo, en Terrabuzzi, compañero, nosotros no podemos llamar a la huelga general. ¿Por qué? Porque hubo una derrota, vino la policía. Hay contradicción entre los tipos más avanzados y los más atrasados. El tipo que tiene miedo de que lo echen. Por ejemplo, para hacer el cuerpo delegado hay gente que tiene miedo. Y tenemos que enfrentar miles de contradicciones. La política es contradicción. De sectores de clase, no solo dentro de una propia fábrica. En Sanón tenemos problemas, en todos lados tenemos problemas. Y esa es la pasión y el arte de los revolucionarios. Responder ese problema porque nuestros objetivos son grandiosos. Bueno, discúlpeme porque yo no quería darle un tono más de reflexión y menos de discurso, pero como ya me parecía que estábamos llegando a un lugar mucho cansancio, guardé mucho lo que estaba diciendo y me concentré en lo que creo que es lo esencial. Bueno, muchas gracias, compañero.